Quiero contarte una historia. No es una historia fácil, ni una que elegí vivir. Pero fue la historia que transformó mi vida para siempre. Recuerdo el día en que el médico me miró a los ojos, bajó un poco la voz y pronunció aquellas palabras que ninguna mujer quiere escuchar: Louise, tienes cáncer. Sentí que el mundo se detuvo. Como si en ese instante todo lo que había construido se derrumbara en un segundo. No pensé en el futuro, no pensé en la esperanza. Lo primero que invadió mi mente fue el miedo. El miedo a morir, el miedo a sufrir, el miedo a enfrentarme a una verdad de la que llevaba años huyendo, que mi cuerpo me estaba hablando, y yo no lo había querido escuchar. La palabra cáncer resonaba en mi interior como una sentencia. Sentí frío. Sentí vacío. Y, al mismo tiempo, una voz muy profunda dentro de mí me susurraba: este no es el final. Este es el comienzo de tu verdadera transformación. Esa voz me sostuvo, pero no te voy a mentir, al salir del consultorio estaba temblando. Mis piernas no me respondían, mis pensamientos eran caóticos. Todo lo que había aprendido hasta ese momento sobre amor propio, sobre poder interior, parecía desaparecer. Porque ahora no se trataba de un libro, no se trataba de ayudar a otros. Ahora se trataba de mí. De mi vida. Esa noche lloré como no lo había hecho en años. Lloré por mi niñez herida, por los abusos que sufrí, por los años de dolor guardado en silencio. Lloré por cada vez que me sentí indigna, por cada vez que me llamé a mí misma no merecedora de amor. Y comprendí algo que cambiaría el rumbo de mi sanación: aquel cáncer no era un enemigo. Era un mensaje. Era mi cuerpo gritando lo que yo me había negado a decir durante toda mi vida. Cuando la enfermedad llega, muchas veces creemos que nos destruye. Pero en mi interior comencé a intuir que estaba allí para mostrarme el camino de regreso a mí misma. Y aunque estaba aterrada, aunque la incertidumbre me rodeaba, decidí algo: no me rendiría. No entregaría mi poder. Este sería el viaje más importante de mi vida. Quiero que me acompañes en este relato, porque no te contaré solo cómo enfrenté el cáncer. Te contaré cómo descubrí que cada pensamiento, cada emoción y cada creencia que llevamos dentro puede construir enfermedad o puede construir sanación. Y cómo, paso a paso, aprendí a convertirme en mi mejor aliada, en lugar de ser mi peor enemiga. Ese fue el comienzo. Un diagnóstico. Una sacudida brutal. Y una elección: ¿me dejaba morir en vida, o me atrevía a renacer? El origen emocional: mi cuerpo gritaba lo que yo callaba. Con el tiempo, entendí que mi cáncer no había aparecido de repente. No era un accidente, no era una casualidad. Era la consecuencia de años de dolor guardado, de resentimientos ocultos, de palabras nunca dichas. Había crecido en un hogar donde el amor escaseaba y el dolor abundaba. Durante mi infancia, fui víctima de abusos que marcaron mi alma profundamente. Me enseñaron a callar, a esconder mi rabia, a sentir que no valía, a creer que mi cuerpo no era mío, que yo no tenía derecho a sentir ni a reclamar. Y aunque con los años intenté seguir adelante, esas heridas quedaron enterradas, como brasas encendidas debajo de la ceniza. ¿Y qué ocurre cuando enterramos nuestro dolor? El cuerpo lo guarda. Cada lágrima no derramada, cada grito ahogado, cada palabra no pronunciada, queda registrada en nuestras células, en nuestros órganos, en lo más profundo de nuestro ser.
Yo lo ignoré durante mucho tiempo. Me convencí de que si no hablaba de mi pasado, entonces ese pasado no podía hacerme daño. Pero me equivocaba. Lo que no se libera, se convierte en una prisión invisible. El cáncer fue, para mí, la materialización de todo lo que me había negado a sentir y perdonar. Era como si mi útero, ese lugar sagrado en el que la vida se gesta, estuviera cargando con toda mi historia de dolor, con toda mi rabia hacia mí misma, con todo el odio que había acumulado en silencio. Recuerdo que, en medio de mis lágrimas, me hice una pregunta que cambió mi camino. ¿Qué está tratando de decirme mi cuerpo? Y la respuesta llegó con claridad. Louise, necesitas sanar tu corazón. Necesitas perdonar. Necesitas dejar de odiarte. Fue un golpe duro. Porque durante años había enseñado a otros la importancia de amarse a sí mismos, pero ahora era yo la que debía mirarse al espejo y decirse, merezco vivir. Merezco ser feliz. Merezco estar sana. Y lo confieso, al principio no podía hacerlo. Me miraba en el espejo y lo único que veía era a una mujer rota, marcada por un pasado doloroso. Pero allí comenzó mi viaje. Comprendí que el cáncer no era un castigo. Era un maestro. Me estaba obligando a volver hacia adentro, a mirar lo que me había negado toda la vida, mis heridas, mis culpas, mis resentimientos. Empecé a escribir. Cada noche sacaba de mi corazón lo que llevaba años escondido. Escribía cartas de perdón a las personas que me habían herido, aunque nunca se las entregara. Escribía mi rabia, mi dolor, mi tristeza. Y poco a poco, esa carga empezó a aligerarse. No fue fácil. Me resistía. Una parte de mí se aferraba al rencor, porque el rencor me había dado identidad. Era como una armadura. Pensaba, si suelto mi rabia, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo protejo a la niña que fui? Pero comprendí que esa armadura era también mi cárcel. La verdad es que sanar duele. No es un proceso romántico ni sencillo. Sanar es atravesar la oscuridad, es llorar lo que no lloraste, es permitirte sentir lo que negaste. Y yo tuve que hacerlo, porque comprendí que si quería vivir, debía liberar a esa niña interior que todavía lloraba dentro de mí. Comencé a trabajar con afirmaciones, pero no eran simples frases repetidas al aire. Eran llaves que me ayudaban a abrir puertas cerradas dentro de mí. Cada vez que decía, estoy dispuesta a liberar el pasado, algo en mi interior se resistía, y sin embargo, con el tiempo, esas palabras empezaron a penetrar en mi inconsciente. El cáncer me mostró que la verdadera enfermedad no estaba en mi útero, sino en mis pensamientos, en mis emociones no resueltas, en la falta de amor hacia mí misma. Y mientras no aprendiera a sanar esas raíces, mi cuerpo seguiría gritando. Por eso decidí hacer algo diferente. En lugar de luchar contra el cáncer, decidí escucharlo. En lugar de verlo como un enemigo, lo vi como un mensajero. Y ese cambio de perspectiva me dio fuerzas. Porque entendí que no debía pelear contra mi cuerpo, sino reconciliarme con él. Mi cuerpo no me estaba traicionando. Mi cuerpo me estaba pidiendo que lo amara, que lo cuidara, que lo respetara. Y esa fue la semilla de mi sanación. El camino del perdón, soltar la prisión del pasado. Quiero que entiendas algo, el cáncer no fue mi enemigo, el verdadero enemigo estaba dentro de mí.
No eran las células descontroladas en mi útero, eran las emociones tóxicas que yo había guardado durante años. El odio hacia mí misma. El rencor hacia los que me hicieron daño. La rabia no expresada. Todo eso se había convertido en un veneno silencioso. Y entonces descubrí la palabra más poderosa que existe: perdón. No hablo del perdón superficial que se dice con los labios pero no con el corazón. Hablo de un perdón radical, profundo, liberador. Hablo de enfrentarme con mis propios fantasmas y mirarlos de frente. Perdonar fue el reto más grande de mi vida. Porque dentro de mí había una niña herida que gritaba: no quiero perdonar, ellos me destruyeron, ¿cómo podría liberarlos del dolor que me causaron? Y lo entendía. Esa niña merecía mi compasión. Pero también comprendí algo esencial: si yo seguía atada al odio, ese odio seguiría alimentando la enfermedad. Entonces comencé un proceso que no fue de un día ni de una semana. Fue un viaje. Me sentaba en silencio y visualizaba a las personas que me habían herido, incluso aquellas a quienes había jurado no perdonar jamás. Y en lugar de repetir frases vacías, lloraba. Lloraba todo lo que no había llorado. Gritaba todo lo que había callado. Permitía que mi cuerpo temblara con la rabia acumulada. Y después de vaciarme, respiraba. Cerraba los ojos y decía: estoy dispuesta a perdonar. Tal vez hoy no pueda hacerlo por completo, pero estoy dispuesta a iniciar el camino. ¿Sabes qué ocurrió? Esa pequeña frase abrió una grieta en el muro. No lo derrumbó de inmediato, pero permitió que la luz comenzara a entrar. Día tras día, repetía: elijo soltar el pasado. Elijo liberarme del rencor. Elijo ser libre. Y aunque al inicio mi mente resistía, poco a poco mi corazón empezó a entender. El perdón no significa justificar lo que me hicieron. No significa decir que estuvo bien. No. Perdonar significa soltar el vínculo que me mantenía atada a ese dolor. Porque mientras yo odiaba, esas personas seguían viviendo dentro de mí. Y mi cuerpo cargaba con ese peso. Cuando empecé a perdonar, experimenté algo que nunca había sentido: ligereza. Era como si toneladas de piedra fueran retiradas de mis hombros. Mi respiración se hacía más profunda, mi corazón se abría. Y empecé a sentir compasión, primero por mí misma, y luego, con el tiempo, por aquellos que me habían herido. Comprendí que ellos también eran seres heridos. Que su violencia, su crueldad, su abuso, eran producto de su propio sufrimiento. No los absolvía de sus actos, pero entendí que si seguía cargando con mi odio, estaba permitiendo que me lastimaran una y otra vez, aun estando lejos. El perdón me devolvió mi poder. Porque ya no eran ellos los que controlaban mi vida, era yo quien decidía liberarme. ¿Recuerdas cómo te conté que mi cáncer estaba en el útero? Ese órgano no solo guarda vida, también guarda memorias. Y yo comprendí que mi útero estaba cargado de memorias de abuso, de dolor, de rabia. Cuando empecé a perdonar, sentí literalmente que mi útero respiraba. Como si por fin le quitara el peso de años de silencio. Fue entonces cuando comencé a experimentar los primeros cambios en mi cuerpo. El dolor disminuía, mi energía se elevaba, mis noches ya no estaban llenas de insomnio. Mi cuerpo respondía al perdón como si me dijera: gracias, Louise. Gracias por liberarme.
El perdón fue mi medicina. Más poderoso que cualquier tratamiento, más profundo que cualquier remedio. Porque el perdón no solo cura la mente, también reordena cada célula del cuerpo. Y quiero que lo recuerdes siempre, perdonar no es un regalo para el otro, es un regalo para ti. Yo no curé el cáncer con odio ni con venganza. Lo curé liberando mi corazón. Ese fue mi verdadero milagro, darme cuenta de que mientras yo odiaba, me enfermaba. Y que al perdonar, comencé a sanar. El poder de las afirmaciones y la mente. Cuando empecé a perdonar, abrí la puerta más importante, la puerta del amor hacia mí misma. Y en ese camino, descubrí una herramienta que se convirtió en mi compañera inseparable, las afirmaciones. Quiero que entiendas algo. Las afirmaciones no son simples frases bonitas que repetimos frente al espejo esperando que cambien nuestra vida de la noche a la mañana. No. Son llaves que abren puertas en nuestro inconsciente. Son semillas que, sembradas con paciencia, terminan transformando el terreno de nuestra mente. Durante años mi diálogo interno había sido cruel. Me decía a mí misma, no vales nada, no eres suficiente, nadie te va a querer, mereces sufrir. Ese lenguaje silencioso alimentaba mi cáncer mucho más que cualquier alimento o hábito. Porque cada pensamiento negativo es como una gota de veneno que cae sobre nuestras células. Fue entonces cuando comprendí, si mi mente había contribuido a enfermarme, también podía ayudar a sanarme. Me miraba al espejo, y aunque al inicio era difícil, comencé a decirme frases que jamás había creído posibles. Louise, te amo y te acepto exactamente tal como eres. Estoy dispuesta a liberar el pasado. Estoy segura y a salvo en mi propio cuerpo. Mi cuerpo sabe cómo sanar, y yo confío en él. Al principio, esas frases chocaban con la vieja programación que habitaba en mí. Mi mente me gritaba, mentira. No te amas, nunca te has amado, no mereces nada. Y sí, me dolía. Me sentía hipócrita repitiendo algo que aún no sentía. Pero perseveré. Porque sabía que la mente funciona como un jardín. Si durante años siembras maleza, no puedes esperar que florezcan rosas de un día para otro. Tienes que arrancar, limpiar, regar, cuidar. Así que cada día, frente al espejo, repetía mis afirmaciones. A veces con lágrimas, a veces con rabia, a veces con incredulidad. Pero las repetía. Y poco a poco, algo empezó a cambiar. Un día, después de semanas de práctica, me miré al espejo y noté algo diferente. No vi solo a una mujer enferma, no vi solo a la víctima de un pasado doloroso. Vi a una mujer fuerte, vi a una guerrera. Vi a alguien que merecía vivir. Y entonces, por primera vez, una afirmación no fue solo palabras, fue verdad. Ese instante fue mágico. Sentí que cada célula de mi cuerpo recibía el mensaje. Era como si mi sangre, mis huesos, mi piel, todo mi ser respondiera, sí, Louise, te creemos. Sí, Louise, podemos sanar. Las afirmaciones me enseñaron algo que quiero que recuerdes. Lo que repetimos se convierte en creencia, y lo que creemos, se convierte en nuestra realidad. Si todos los días me digo que no valgo, terminaré viviendo una vida de carencia. Pero si todos los días me digo que soy valiosa, que merezco amor, que mi cuerpo sabe sanar, entonces estoy sembrando una nueva vida.
No fue magia instantánea. Fue un entrenamiento. Así como fortalecemos un músculo con repeticiones, fortalecí mi mente con palabras de amor. Y ese entrenamiento cambió mi energía, mi vibración, mi manera de habitar mi cuerpo. Cada afirmación era como un abrazo a la niña interior que había sido ignorada por años. Cada afirmación era un recordatorio de que no estaba sola, de que dentro de mí había un poder inmenso esperando ser despertado. Y aquí está el secreto: cuando nuestra mente se alinea con el amor, nuestro cuerpo responde. Yo lo viví. No fue teoría, fue mi experiencia. A medida que mis pensamientos se llenaban de amor y aceptación, mi cuerpo comenzó a sanarse. El cáncer había nacido de mis pensamientos de odio y autodestrucción. Y mi sanación nació de pensamientos de amor y autoaceptación. Por eso digo con certeza, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que creemos, se convierte en nuestra realidad física. Las afirmaciones no solo transformaron mi mente, transformaron mi cuerpo. Me devolvieron la esperanza. Y lo más importante, me devolvieron a mí misma. La transformación física, cuando mi cuerpo habló y yo lo escuché. Algo que comprendí muy pronto en mi proceso es que el cuerpo y la mente no están separados. No puedes sanar una parte e ignorar la otra. El cáncer me estaba mostrando un desequilibrio profundo, no solo en mis pensamientos, sino también en mi manera de tratar mi cuerpo. Por muchos años había vivido desconectada de él. Mi cuerpo cargaba mi historia, pero yo apenas lo escuchaba. Lo alimentaba de cualquier manera, lo exigía sin agradecerle, lo castigaba con culpas y descuidos. Y el cáncer vino a gritarme: Louise, necesitas cuidarme. Necesitas amarme con hechos, no solo con palabras. Fue entonces cuando decidí que mi sanación también debía incluir lo físico. No podía esperar resultados diferentes si seguía haciendo lo mismo. Comencé a cambiar mi alimentación. Dejé a un lado los alimentos procesados, llenos de químicos, y me acerqué a lo natural. Verduras frescas, frutas, jugos verdes, semillas. Recuerdo que en aquel tiempo me acerqué mucho a la medicina natural, porque quería darle a mi cuerpo lo más puro, lo más limpio, lo que realmente lo nutriera. No se trataba de seguir una dieta de moda, sino de escuchar a mi organismo. Me preguntaba: ¿qué necesita hoy mi cuerpo? ¿Qué alimento le dará energía, vida, fuerza? Y empecé a comer con amor, no con culpa. Cada bocado se volvió un acto de sanación, un diálogo entre mi cuerpo y yo. También entendí la importancia de la desintoxicación. El cuerpo, al igual que la mente, acumula toxinas. Así que comencé a limpiar mi organismo con ayunos suaves, con infusiones naturales, con prácticas que me ayudaban a sentirme más ligera. Pero no era solo lo que comía. Era cómo vivía. Aprendí a descansar, a no exigirme hasta la extenuación. Descubrí que mi cuerpo necesitaba ternura, necesitaba pausas, necesitaba movimiento consciente. El ejercicio se convirtió en un aliado, pero no desde el castigo, sino desde el amor. Caminaba, respiraba profundo, hacía estiramientos que me conectaban con cada parte de mí. Cada respiración profunda era un recordatorio de que estaba viva, de que mi cuerpo aún quería luchar por mí. Recuerdo también cómo exploré terapias alternativas, masajes, meditaciones guiadas, sesiones de liberación emocional. Todo lo que me ayudara a desbloquear la energía estancada en mi cuerpo.
Porque sabía que la enfermedad no era solo física, sino también energética. Y aquí descubrí algo esencial: cuando tratamos al cuerpo con respeto, él responde con gratitud. En pocas semanas de cambios conscientes, noté transformaciones reales. Mis niveles de energía subieron, el dolor disminuyó, mi piel se veía más luminosa, mis noches eran más tranquilas. Y lo más importante, ya no sentía que estaba en guerra con mi cuerpo. Empecé a sentir que éramos un equipo. Por primera vez, entendí que mi cuerpo no era una máquina rota. Era un templo sagrado. Y mi misión no era despreciarlo, sino honrarlo, cuidarlo, amarlo. El cáncer me llevó a reconciliarme con mi físico. Dejé de verlo como un enemigo que me fallaba y comencé a verlo como un aliado que pedía ayuda. Y en ese cambio de mirada, mi sanación se aceleró. Porque la verdad es esta: no puedes sanar odiando tu cuerpo. Solo puedes sanar cuando lo miras con amor y gratitud. Mi alimentación, mis hábitos, mis cuidados, todo se convirtió en un acto de amor propio. Y cuanto más amor le daba, más señales me devolvía de que la vida aún corría con fuerza dentro de mí. Sí, sané mi mente con pensamientos nuevos, pero también sané mi cuerpo con elecciones nuevas. Y la unión de ambas cosas fue el verdadero milagro. La vida después de la sanación. Después de ese proceso de profunda transformación, un día, con el corazón lleno de calma y gratitud, volví al consultorio médico. Me hicieron nuevos exámenes. El especialista los revisaba una y otra vez, con incredulidad en sus ojos. Finalmente, levantó la mirada y me dijo: Louise, ya no hay rastro de cáncer. En ese instante, sentí que mi alma se expandía. No fue solo un triunfo personal, fue la confirmación de algo mucho más grande: el cuerpo obedece a la mente y el corazón cuando trabajamos en amor y consciencia. A partir de ese momento supe que mi misión en la vida sería compartir con otros lo que yo había experimentado. Porque si yo había sido capaz de sanar, entonces muchos más podían hacerlo. No importaba si la enfermedad era cáncer, depresión, ansiedad, soledad o cualquier otro dolor, todos teníamos dentro el mismo poder sanador. Mi sanación no fue un milagro aislado, sino el fruto de un proceso consciente. Aprendí que el perdón no libera al otro, sino que me libera a mí. El amor propio es la medicina más poderosa que existe. El cuerpo siempre busca el equilibrio, y cuando le damos lo que necesita: paz mental, nutrición adecuada, pensamientos amorosos, responde con salud. La enfermedad es un mensaje, una invitación a mirar dentro de nosotros lo que hemos callado, reprimido o temido enfrentar. Con esa certeza en mi corazón, comencé a escribir, a enseñar, a dar conferencias. Fue así como nació Usted puede sanar su vida. Ese libro no es solo una colección de afirmaciones, es la manifestación de mi propia experiencia de sanación, un testimonio que buscaba llegar a millones de corazones que necesitaban esperanza. Un legado de amor y sanación. Hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el cáncer no fue un enemigo, sino un maestro. Llegó a mi vida para mostrarme el camino hacia una transformación profunda. Me enseñó que la enfermedad no define quiénes somos, sino que puede ser el portal hacia nuestra mayor fortaleza. Sané porque elegí enfrentar mis heridas más dolorosas. Sané porque decidí abrazar el perdón y dejar de vivir prisionera del resentimiento.
Sané porque comencé a amarme con la misma fuerza con la que antes me había criticado. Mi vida cambió para siempre y con ella, también la vida de millones de personas que descubrieron que tenían el poder de sanar desde dentro. Cada vez que alguien me decía, Louise, tu libro me salvó la vida, comprendía que mi cáncer había tenido un propósito más grande, despertar en mí una misión de amor universal. Si algo quiero que recuerdes de mi historia es esto: no importa lo que estés atravesando, dentro de ti existe una fuerza infinita capaz de sanar, de crear y de transformar tu realidad. El amor es la medicina más poderosa que existe, y cuando comienzas a amarte, tu vida entera florece. Así fue como yo me curé del cáncer. Y hoy te invito a creer que tú también puedes sanar tu vida.